Bueno, la palabra en esta noche se titula Beneficios de la cruz. Bajo este lema vamos a hablar de que uno de los beneficios de la cruz es la profecía. Pero yo como profeta no podía evitar o no hablar de este tópico, ya que ¿cómo puede ser que un profeta no hable de ese tema? En otras congregaciones donde había congregado nunca se hablaba de este tema. Y déjame decirte de que todo aquello que tu iglesia carece es de aquello que nos enseña. Profeta, en mi iglesia no fluye la sanidad divina. Entonces yo le preguntaba a un joven, ¿tu pastor enseña sanidad divina? No, jamás enseñó. Ahí está el punto nomás. Me dice, en mi iglesia no fluye la profecía. En tu iglesia enseñan profecía, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo se recibe? ¿Para qué es? ¿Cuál es el propósito? No. Entonces tampoco no va a fluir. Nadie va a fluir en aquello que ignora, o que no desea, o que no busca. Uno de los versículos que vamos a leer en 1 de Corintios, donde el apóstol Pablo dice, ambicionen el don de la profecía sobre todos los demás. Y vamos después a ver por qué. ¿Por qué? Porque el don de la profecía, primeramente, la profecía, en otras palabras, es la palabra de Dios que anuncia a Cristo, que revela aspectos del Mesías. Siempre la profecía nos revela algo del Hijo de Dios. Siempre. Y aún a través de profecías que parecieran como personales. Qué tremendo cómo fluyó el espíritu de la profecía el martes, ¿no? Impresionante. Había una mujer, le digo, veo la letra S sobre tu vida. Le digo, ¿cómo es tu apellido? Sánchez, me dice. Tremendo, le digo, el Señor te sana de cáncer, y había sido que tenía cáncer. Después me dijeron por ahí que ella era un apóstol. Tremendo, tremendo. Dios conoce a sus hijos. Dios te conoce por nombre. Y vos decís, bueno, eso es una profecía personal para esa mujer. Pero aún así, esa profecía está revelando algo acerca de Jesús. Un atributo de Dios. ¿Cuál, profeta? Porque Sánchez se refiere a ella y ahí no nombra a Jesús. Yo te voy a decir lo que revela. Esa mujer recibió la impresión de que ella fue vista por Dios y que Dios le conoce por su nombre. Entonces, ¿qué atributo nos revela eso de Jesús? De que Jesús es omnisciente, todo lo conoce. Él te conoce personalmente porque Él te ama. ¿Ves? Que aún en una profecía personal siempre se revela un atributo de Jesús, un aspecto de Jesús, un brillo de Jesús, una característica de Jesús, un adjetivo de Jesús. Siempre va a revelar al Hijo de Dios. Vamos a abrir el libro de Jeremías capítulo 31, versos 33 y 34. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Es decir que acá está, Dios mismo está profetizando a través de Jeremías, el profeta. ¿Cuál es la profecía? Dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿qué? Conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados.
¿Qué está profetizando acá Jeremías? Un nuevo pacto. Un nuevo pacto. ¿Qué tiene que ver el nuevo pacto con el beneficio de la cruz, que es la profecía? Que acá en Jeremías está claro que este nuevo pacto que va a ser Dios con su pueblo incluye conocerlo a Él. Porque dice, cuando haga este nuevo pacto, nadie le va a tener que enseñar a nadie quién soy yo, porque ellos me conocerán. Amén. Dios tuvo que establecer un nuevo pacto, porque a través del viejo pacto, que fue con Moisés, no conocían a Dios. La ley no llegó a revelar a Dios. Sí conocieron los mandamientos, pero no conocieron al Dios de los mandamientos. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces dice que a través de este nuevo pacto incluía el conocimiento de Dios, conocerle. Ahora, ¿dónde se cumplió ese nuevo pacto? ¿Dónde tomó ocasión y cumplimiento? En la cruz del Calvario. Y el mensaje que estamos predicando en todo el año es el mensaje de la cruz. Entonces la cruz hizo posible la liberación desde el cielo, que se libere. Al Jesús morir en la cruz, se partió su cuerpo y eso hizo que el cielo se abriese y descendiese la bendición prometida llamada el Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios, quien nos revela y nos hace conocer. El Espíritu Santo nos hace conocer a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Es decir, que el trabajo principal del Espíritu Santo es revelarnos a la persona de Dios a través de Cristo. Por eso Jesucristo en Juan, el capítulo 16, por ahí dice, y el Espíritu Santo dará testimonio de mí. Amén. Y tal vez usted piense, ¿y qué tiene que ver esto con la profecía, profeta? Precisamente eso, en que el Espíritu que inspira la profecía es el testimonio de Jesús por medio del Espíritu Santo, dándote testimonio en tu conciencia. Vamos a leer Apocalipsis 19. El último párrafo donde dice adora solo a Dios. Acá, mirá. Desde acá. ¿Qué dice? Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el Espíritu que inspira. ¿Qué cosa inspira el testimonio de Jesús? Inspira la profecía. ¿Cuál es ese Espíritu que inspira la profecía? Los testimonios de Jesús por medio del Espíritu Santo. Por eso es que el otro día, en esa mini cruzada, se liberó la profecía de mi boca. Porque los testimonios de Jesús producen la profecía. Gloria a Dios. Así que el beneficio de la cruz para nosotros es que contamos con el Espíritu de la profecía que nos revela la persona del Padre y su voluntad a través del Hijo por medio de la iluminación del Espíritu Santo en nuestras conciencias. Entonces, cuando utilizamos, ¿qué es profecía? El término profecía sencillamente significa que oímos la voz de Dios y la declaramos como palabra. Profetizar es oír no lo que Dios dijo en el pasado, sino lo que Dios está diciendo ahora en el Espíritu, el hoy de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No dice si oyeres hoy su palabra, sería la Biblia. Si oyeres hoy su voz, la voz que sale de la boca del Espíritu de Dios, del Padre que está en el cielo. Por ejemplo, si Dios te dice, te tienes que casar
con Juanita. Eso no está en la Biblia. Eso es una profecía personal. ¿Cuánto me están entendiendo? Ahora la venida de Jesús es una profecía de el Logos. Acá, el Logos, que es la palabra escrita. Pero la palabra rema es la que profecía personal. Ahora, la gente suele tener miedo a la profecía personal. Pero déjame decirte que la profecía personal nunca va a contradecir la palabra escrita de Dios. Así que, bueno, el fundamento del nuevo pacto es la base para que vos desarrolles una vida profética. Si vos estás incluido en el nuevo pacto de Dios, entonces tu vida es una vida profética. Después vamos a enseñar por qué. Y algo que quiero tocar es la importancia de desarrollar a un pueblo. Acá hay un pueblo. La importancia, qué importante es, pastores, desarrollar un pueblo profético. Y la idea es desarrollar esta capacidad intencionalmente, porque nunca va a suceder de forma espontánea. Nunca va a suceder de forma natural. Como diciendo, bueno, si Dios quiere que yo profetice, voy a profetizar. No. Nosotros tenemos que ser intencionales para profetizar. Por lo tanto, mi deber como profeta es enseñar. Por ejemplo, hay algunos creyentes que dudan de escuchar, de oír la voz de Dios. Cuando fuimos a la línea de oración el martes en 11, venían algunos jóvenes y me decían, ¿cómo haces para oír la voz de Dios? ¿Cómo haces para escuchar esos detalles? Y lo primero que me doy cuenta es que ellos creen que no pueden oír a Dios. Que hay alguna traba. Sí, hay una traba, ¿sabes cuál es? Creer mal. Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. No dice mi profeta oye mi voz, mi apóstol oye mi voz, dice mi oveja. Y la oveja es del rango más chiquitito. Son los que vienen a la iglesia y se sientan. Es decir, que cualquiera de ustedes que esté en el nuevo pacto puede profetizar. Pueden oír la voz. Algunos tienen un problema de que piensan que no pueden oír la voz de Dios. Otros oyen la voz de Dios, pero tienen problema en hablar de parte de Dios a otra persona. Dios le dice, dale esta palabra a él. Escucha la voz de Dios, pero lucha en decírselo. Lucha y va y no lo dice. Y la profecía que no se suelta es una bala que no se usa. ¿Cuánto me están entendiendo? Ibas a matar al diablo. Ibas a bendecir a tu hermano. Pero no usaste tu bala. En ambos casos lo que se necesita es fe. Uno necesita fe para creer que puede escuchar y el otro necesita fe para actuar y obedecer. En ambos casos lo que se necesita es fe en la palabra de Dios. Para mí esto ya no es más una teoría, sino que el vivir una vida profética es un estilo de vida. De hecho, no sabría ya cómo vivir sin profecía. Porque todo lo que estamos viviendo acá es producto de una profecía. El apóstol José Duarte profetizó este lugar con detalle. Profetizó lo que iba a suceder. ¿Quién iba a ser yo? Las personas que iban a llegar. Y cada vez que vamos a Paraguay nos da una palabra profética que es como un pequeño mapa para caminar unos meses. Después tenemos que volver para que el apóstol, como padre en la fe, otra vez nos dé otra palabra profética. Declara conmigo, la palabra profética es el mapa
hacia la voluntad de Dios. Por eso es que ahora yo ya no sé vivir sin profecía. Es un estilo de vida. Amén. Cuando voy a tomar decisiones importantes que van a marcar mi futuro, yo le pido a Dios, Señor, mostrame en sueño, o que un hermano me dé una palabra. Ya estoy acostumbrado a vivir de esa manera. O dame una señal, que vea un ángel. Yo le pido señales al Señor de confirmación. Y a esta altura ya no puedo vivir así, de otra manera. Cuando se prepara un pueblo profético por medio de la enseñanza, se cultiva un ministerio congregacional profético. Y el ministerio profético va a afectar a cada área de la iglesia. De repente, el que está vendiendo allá afuera hamburguesas, va a venir uno así, ¿me das una? Y le va a decir, hay un espíritu de muerte en tu casa y vos estás en hiel de tristeza y se va a convertir allá afuera. ¿Por qué? ¿Es un profeta? No. En cierta manera sí, pero no de oficio. Es un profeta del espíritu. Ahora te voy a explicar eso, por qué somos todos profetas. No de oficio, sino en el espíritu. Porque está perteneciendo a un pueblo profético. Bueno, y este espíritu de profecía afecta el modo en que vos vivís, el modo en que vos te comportás, el modo en que la iglesia va a operar. Y hoy en día el ministerio profético está dormido en la vida de muchos individuos, en la vida de muchas congregaciones, en la vida de muchas iglesias. Y es por eso que Dios está levantando en esta época profetas que no son famosos, profetas sin rostro, profetas que no tienen nombre, que no lo conoce nadie, como yo. Porque vamos a ser enviados para activar a la iglesia en el ministerio profético. Para producir un movimiento profético. El espíritu de la profecía no es un espíritu que está en quietud. Es un espíritu que se mueve. Porque todo lo que está vivo se mueve en Dios. Todo lo que respira, todo lo que se mueve, alabe a Jehová. Ahí cuando dice todo lo que respira, habla del espíritu. Del espíritu. Y el movimiento profético tiene la capacidad y el propósito de llevarnos a este avivamiento que está en los planes de Dios. Y es un avivamiento de poder donde los hijos de Dios se van a manifestar en el mundo y la gente va a ver que existe un Dios vivo. Pero no es para que los aplausos sean para mí, para el profeta o para el pueblo profético. No, el avivamiento viene con algunos propósitos o motivos especiales. Uno de ellos es activar y equipar a la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Otra cosa, este avivamiento te prepara a vos en fuego, en quemar todo lo que no viene de Dios, porque el avivamiento es fuego. Y el avivamiento no habla del fuego solamente de poder, sino del fuego que quema todo lo que no viene de Dios, para que tu vida sea una vida en santidad y tus vestidos sean el vestido de la novia, para que cuando venga el Señor Jesucristo a casarse contigo, tú estés preparado. Ese es el segundo propósito de este avivamiento. El tercer propósito de este avivamiento es levantar la última cosecha de almas que se viene. Miles van a venir a los pies de Cristo. Y vamos a ganar almas para Dios. Y el último gran propósito de este avivamiento, que es a través del movimiento profético, será glorificar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todo es hecho por Él, por medio de Él y vuelve a Él. Así que el movimiento profético viene a impulsar un avivamiento que traiga santidad a una iglesia santa que la prepara para la venida. Un empoderamiento que la activa para ser testigo a las naciones. 3, levantar la cosecha de almas más grande vista en la historia. Y 4, darle la gloria al Hijo y al Padre. Así que este es el beneficio que nosotros gozamos como hijos de Dios, como pueblo de Dios, por medio de la cruz. Tenemos acceso al espíritu de la profecía gracias al sacrificio de Jesús en la cruz.
Gracias al nuevo pacto tenemos acceso. En la antigüedad, yo te voy a explicar, en el pacto de Moisés, pacto hecho con piedras, la ley de Moisés, el espíritu de profecía solamente reposaba sobre los profetas, uno en toda la nación. A veces venía sobre un rey, o a veces venía sobre un sacerdote. 2 o 3 personas en todo el mundo. Imagínate eso. No había profeta, no había mucha profecía. Pero con eso poco Dios cambió la historia. Pero ahora, por medio del Espíritu Santo que se derramó en tu corazón, que es el espíritu de la profecía, Dios estableció no una persona o un ministerio, sino una nación, un pueblo profético. Por eso es que todos pueden profetizar. ¿Sabías eso? ¿Sabían eso? Todos pueden profetizar de parte de Dios. ¿Por qué? ¿Qué nos hace a nosotros un pueblo profético? El Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que tiene el don de la profecía. Entonces, ¿tenés al Espíritu Santo en tu corazón? Entonces tenés el don de la profecía. Así de fácil es. Entonces, hay una gran necesidad en las iglesias por una activación del movimiento profético. El Espíritu Santo y la profecía, el nuevo pacto en la cruz garantizó la promesa del Espíritu Santo en el creyente. Vamos a Hechos capítulo 2. Bueno, dice Hechos 2:4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Ahora vamos, en otras palabras, ¿qué está diciendo Hechos 2:4? Que el bautismo en el Espíritu, cuando vos recibís a Jesús, recibís el bautismo del Espíritu Santo, y esa es la puerta de entrada a la esfera profética. Cuando vos recibiste: Jesús, te acepto en mi corazón, entró el Espíritu, te bautizó. Ahí ya, esa es la entrada al mundo profético. Ahora vamos ahí nomás en el versículo 16 y 17. En realidad, cuando cayó el Espíritu Santo, el apóstol Pedro se da cuenta que eso era el cumplimiento de una profecía. ¿Qué profecía? La profecía de un profeta del antiguo pacto llamado Joel. Dice, en realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. ¿Qué anunció el profeta Joel? Verso 17. Sucederá que en los últimos días, ¿cuántos creen que estamos en los últimos días? Dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Antes, ¿sobre quién se derramaba el Espíritu Santo? A ver lo que prestaron atención en el Antiguo Testamento. ¿Sobre quién se derramaba? ¿Sobre todo el género humano? ¿Sobre quién se derramaba el Espíritu? Profeta, sacerdote, ¿verdad? Pero acá dice que por el nuevo pacto en Jesús, en la cruz, el Espíritu será derramado sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Lo primero que aparece en el derramamiento del Espíritu no es poder, no es milagro, no es sanidad, no es liberación de demonios. El primer don que aparece es profetizarán. Es decir que uno de los motivos principales por el cual fuimos bautizados en el Espíritu Santo, además de tener vida eterna, es generar un pueblo profético. Sigue diciendo, profetizarán, tendrán visiones. Es otra dimensión de lo que es la profecía, las visiones. Y sueños, los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre siervos y mis siervas. Antes que un siervo
Reyes recibían la profecía, espíritu de profecía. Pero los siervos, los que sirven, los de menor rango, está diciendo acá que siervos y siervas profetizarán. Gloria a Dios, gloria a Dios. Claro que sí, porque estamos gozando de un privilegio que ignoramos. Tenemos un privilegio que ignoramos. El espíritu de la profecía está de Génesis hasta Apocalipsis. Y por esa inspiración los profetas escribieron toda la historia de Dios, su voluntad, la revelación del Hijo de Dios. Que a través de la vida de Jesús tenemos conocimiento de Dios Padre. Ese es el espíritu de la profecía. Los testimonios de Jesús que nos muestran al Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces la mayoría de los creyentes limitaron la experiencia del bautismo del Espíritu Santo a solamente hablar en lenguas. ¿Y qué pasó con la parte de y profetizarán? Ahí entra la enseñanza. Por ejemplo, en 1904, en Estados Unidos, en Los Ángeles, hubo un gran avivamiento pentecostal llamado el avivamiento de la calle Azusa. En ese avivamiento, una de las cosas que se restauró fueron los dones. Y la evidencia se enseñaba. En la calle Azusa se enseñó que la evidencia de ser lleno o ser bautizado en el Espíritu Santo era hablar en lenguas. Entonces las personas decían, o sea que yo me doy cuenta que soy salvo y que después me voy con Cristo si hablo en lenguas. Entonces todo el mundo, tenemos que hablar en lengua. Tenemos que buscar la señal. Estuvo muy mal eso. Pero ¿qué pasó con la parte de y profetizaron? Porque en Hechos, capítulo 2, capítulo 4, dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora yo no sé por qué estos maestros se quedaron solamente con el don de lenguas y abandonaron el don de la profecía. Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado con la iglesia hace 100 años si a partir de ese momento hasta ahora hubiésemos buscado el don de la profecía? Y no solamente el don de lenguas. Todos quieren hablar en lengua, quiero hablar en lengua, quiero hablar en lengua, quiero hablar en lengua. Todos quieren hablar en lengua. Pero después vemos que el apóstol Pablo dice, yo no hablen en lengua, pero yo prefiero que profeticen, dice Pablo. Después vamos a leer ese versículo. ¿Qué hubiera pasado si la iglesia hubiese buscado el don de la profecía? Después vamos a ver qué hubiese pasado. Vamos a 1 Corintios 14. ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí? Yo quisiera que todos ustedes hablaran ¿en qué? En lengua. Pero mucho más, declara conmigo, mucho más, que profetizaran. ¿Ves? Toda la iglesia hay que buscar, hay que hablar en lengua. ¿Va a hablar en lengua? No. Me acuerdo que yo iba a campamento donde habían pastores que decían, ¿vos fuiste bautizado con el Espíritu? Y no sé. Y le decía, ¿hablaste en lenguas? No, entonces no sos bautizado por el Espíritu. Vení para acá. ¿Vos hablaste en lengua? Sí. Bueno, vos vení para allá. Vamos a orar por todo para que hablen en lengua. Así evidencia de que son salvos y de que si viene Cristo se van con Cristo. Y yo digo, ¿y qué pasaba si de este lado manifestaban profecía? El Señor viene y dice que bla, 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 bla. Le iban a descartar porque no habló en lengua. Entonces, la evidencia de que uno es salvo y bautizado por el Espíritu es que también puede profetizar. Tanto el hablar en lengua como el profetizar son formas de proclamación inspirada. Las lenguas y la profecía son proclamaciones que salen de la boca inspiradas por el Espíritu. Es fácil de explicar. Hablar en lengua es una proclamación inspirada que yo no entiendo. Pero la profecía es una proclamación inspirada que yo sí entiendo.
Hablar en lenguas es una proclamación inspirada que no entendemos, ¿verdad? Pero la profecía es una proclamación inspirada que sí entendemos. Usted, Sánchez, tiene una enfermedad, Dios le va a sanar. Son cosas que entendemos. Por eso el apóstol Pablo dice, yo prefiero que digamos, antes que digamos 10.000 palabras que no entendamos nada, yo prefiero que digamos una y la entendamos y seamos bendecidos. Eso es lo que dice Pablo acá en Corintios. Para entender el poder de la profecía, antes tenemos que entender el poder de las palabras, porque las profecías generalmente salen con palabras. Ahora, si yo entiendo el poder de mis palabras, no inspiradas, mis palabras humanas, ¿vos sabías que tu palabra tiene poder? ¿Lo que vos decís tiene poder? Bueno, las palabras tienen poder no solamente para las cosas buenas, también para las cosas malas. Por eso el Proverbio 18:21 dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. ¿Ves? En la lengua hay poder de vida y de muertes. Quienes la aman comerán de sus frutos. Hay personas que se enamoran y se casan por sus palabras. Mi amor, te amo. Yo quiero dar mi vida por vos. Yo también te amo. Vamos a casarnos. Declara conmigo, palabras de poder. Pero por la misma palabra también se puede matar, ¿o no? No, yo le quité la vida porque él me insultó a mi madre y a mi padre y fui y lo maté. Y ahora estoy preso con cadena perpetua. Declara conmigo el poder de las palabras. Por la palabra de nuestra boca podemos amar y podemos odiar. De hecho, el apóstol Santiago nos enseña que la lengua es un músculo muy pequeño, muy chiquitito, pero que puede encender un gran fuego. Y esa chispita chiquitita puede incendiar un bosque entero gigante. ¿Vos sabías que las grandes incendios forestales son por una chispita chiquitita? Y después vos ves en CNN que muestran el incendio de toda la Amazonas, que son kilómetros y kilómetros. Lo mismo pasa cuando vos no tenés control de tu lengua y vos maldecís a los demás. Vos estás provocando un incendio, pero no es un incendio del Espíritu Santo, no es el fuego del Espíritu, es un fuego infernal. Por eso usted tiene que cuidar lo que dice. Por eso acá con los pastores tenemos mucho cuidado, a los servidores los cuidamos. ¿Qué dijiste, servidor? ¿Vos dijiste esto? ¿Usted dijo esto, servidor? ¿Cuándo? Los servidores, ¿somos así o no somos así, servidores? ¿Saben por qué? Porque tenemos que tener cuidado porque en la palabra hay poder. Poder para bendecir. Dice, ¿cómo puede ser que con la misma lengua que yo digo, gloria a Dios, te bendigo papá Dios, con la misma lengua le maldigo a mi hijo, maldigo a mi mujer, maldigo a mi esposo? Dice el apóstol Santiago, de una canilla no puede salir agua dulce y agua salada. Eso se llama hipocresía. Con la lengua bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres. Imagínate el poder que tiene tus palabras. Y si las palabras humanas tienen ese poder, ¿cuánto más poder tienen las proclamaciones inspiradas por el Espíritu Santo? Gloria a Dios, cuando nosotros profetizamos, tiene un poder tremendo, hermano. Como dijo el apóstol José Duarte, la gente dice, de mí ni se acuerda muchas veces. Y los enfermos que sané, ni se acuerdan. Pero a las personas que les profeticé, no se olvidan más de eso, dice. Es impresionante. Declara conmigo, las palabras tienen poder. Y mucho más las palabras inspiradas por el Espíritu de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, miren, hablan lengua lindo, pero yo prefiero que ustedes profeticen. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Sabe lo que es un profeta? Un profeta, en términos de Darío, así parafraseado, un profeta es una persona que cree que puede escuchar a Dios
y que cree que Dios le puede hablar a él. Ese es un profeta. Yo creo que puedo escuchar a Dios. Y yo creo que Dios me puede hablar a mí. No tiene más vuelta que eso, hermano. Si usted quiere decir, ¿cómo hace el profeta para escuchar algunas cosas? Y eso es. Yo creo que Dios, yo lo puedo escuchar. Pero no, yo lo puedo escuchar porque vivo orando, soy buena persona. No, porque estoy lavado por la sangre de Jesús y eso me hace apto para escuchar la voz de Dios. Tenemos el trono de misericordia abierto por la sangre de Jesús, no por mi sangre, por la sangre de Jesús. Tenemos un nuevo pacto y ese nuevo pacto leímos que es para conocer de Dios. Yo puedo conocer a Dios. Soy su oveja y oigo su voz. Por eso soy un profeta. No porque soy buena persona, o oro mucho o ayuno mucho. Esas cosas te van a ayudar a pulir, pero no te dan el acceso. El acceso te lo da la sangre del Cordero, del nuevo pacto en la cruz. Por ese beneficio de la cruz, usted puede acceder al ámbito profético. Bueno, nosotros los creyentes podemos, escuche bien, podemos orar por inspiración, cantar por inspiración, enseñar y predicar por inspiración, interceder por inspiración. Todos los resultados de la inspiración del Espíritu Santo son tipos distintos de manifestaciones proféticas en acción. El Nuevo Testamento nos dice que no tenemos que detener las proclamaciones inspiradas. Vamos a 1 de Tesalonicenses 5. Acá el apóstol Pablo da una orden. ¿Cuál es la orden? No apaguen el espíritu. Verso 20. No desprecien las profecías. A usted, pastor, que está del otro lado, que eso es la profecía, no, es la palabra de Dios. No, acá te dice, pastor, no desprecies la profecía. Cuando se están profetizando, no mires con menosprecio. Honra la profecía, porque cuando honras la profecía estás honrando el manto del profeta que es de Cristo. Yo no soy el profeta, yo tengo el manto profético. El profeta es Jesús, adentro mío. Yo soy Darío Barrientos. Jesús es el profeta que opera en ese ministerio a través de mí. Eso nunca lo confunda, hermano. Nunca lo confunda. Bueno, Pablo ordena esto porque siempre existe en todas las iglesias la tendencia de despreciar las profecías, de detener, no, que no profetice palabras inspiradas. Ese es el motivo de por qué el apóstol da esta advertencia. Bueno, profetizar es toda palabra que apunta, palabra inspirada que apunta a algún aspecto de Cristo. Reitero, profetizar es proclamar una palabra inspirada que apunta a un aspecto de Cristo. Por eso dijimos que en Apocalipsis dice, el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Por ejemplo, tenemos un cántico inspirado. A veces pasa que tenés como un cántico inspirado profético. Tenés acá una oración, una intercesión que es profética. Y acá tenés una enseñanza profética. Estas tres cosas, todas van a apuntar a Jesús, siempre. Todo lo que es profético apunta a algún aspecto de Cristo, su atributo, su obra, su voluntad, su persona, la revelación de Jesús. Ahora vamos a Deuteronomio, vamos a entender lo que es profetizar. Deuteronomio 32. Tremendo este versículo. Nunca lo había leído. Es tan vasta la Biblia que una persona que lee 20 años la Biblia no puede leer todo. Dice,
Que caiga mi enseñanza como lluvia. ¿La enseñanza como qué? Y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre el pasto nuevo, como lluvia abundante sobre plantas tiernas. Dice, desciendan mis palabras como rocío. Ahí está. Cuando dice descienda, Reina Valera, por ejemplo, dice que destilen mis palabras. Y esa palabra destilar o descender en hebreo es una palabra que es nataf, que significa destilar gradualmente o caer en gotas o rociar, como lo hace una manguera o como lo hace una regadera. ¿Cuánto están entendiendo? O cuando la nube hace gotear la lluvia. Amén. Esto quiere decir, en otras palabras, que en lo espiritual, presta atención, Dios nos inspira a nosotros goteando sus palabras sobre nosotros. Cuando este profeta está profetizando, es que Dios está goteando sobre mí. Gotitas, muchas gotitas sobre mí. Y cada gotita es una palabra que sale de parte de Dios. Eso es profetizar. Declara conmigo, destilar. Ahora, la palabra profecía en hebreo es naba y significa en el sentido de predicción del futuro o también dar una palabra, un discurso simple, ¿no? El Señor dice tal cosa. Pero esta palabra, la inspiración a profetizar puede caer como un rocío, nataf. Pero hay otra palabra, nava, que significa borbotear. Cuando el agua hace burbujas frescas, cuando hay una vertiente, cuando se destapa, ¿no? Y burbujea el agua para arriba, como si fuese una soda, y salpica. ¿Viste cuando Jesús dice, y de tu interior borbotea, fluye un río impetuoso, un río que salpica al otro? Esa es la palabra nava. También, es decir que las palabras inspiradas de Dios, de repente pueden venir en un momento donde todos estamos cantando, estamos adorando, y esa lluvia, ese rocío cae y viene una revelación. Viene una revelación. No, tengo que decir esto. Profecía. Tengo que decir esto. Profecía. O de repente estás haciendo una intercesión fuerte, orando, Padre, en el nombre de Jesús, y de adentro está saliendo, y sale, y el Señor dice, ¡paf! Ya sea de adentro o ya sea de afuera, de ambas operaciones la hace el Espíritu Santo. El Espíritu por dentro borbotea y por fuera cae como una lluvia, como un rocío. Eso es la imagen de lo que la Biblia nos habla acerca de profecía. Y este beneficio es gracias a que Jesús murió en la cruz. Y ahora ya no un sacerdote, ya no un profeta, sino todo un pueblo puede profetizar. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 1. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda, tanto en palabra como en conocimiento. Se han llenado. ¿Quiénes? ¿Solo los profetas? No, todos ustedes, dice. ¿De qué nos hemos llenado? De toda riqueza en palabra. Declara conmigo, toda riqueza en palabra. Hermano, estamos enriquecidos en toda palabra. Cuando alguien o algo ha sido enriquecido, es porque tiene algo extra. Cuando vos sos enriquecida, cuando vos sos enriquecido, significa que tenés abundante, tenés algo siempre, tenés de más. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué me quiere decir, profeta? Te quiero decir que tenés mucha palabra de parte de Dios. ¿Cómo lo vas a cultivar? Leyendo la Biblia. Si vos no tenés lectura de Biblia, nunca vas a acumular las palabras que el Espíritu va a agarrar para empuñar
y pelear tu batalla. Por eso es bueno leer la Biblia, conocer la Biblia. El Espíritu se va a mover. ¿Cuántos quieren un movimiento del Espíritu Santo en su vida? Bueno, eso va a estar determinado por cuánta Biblia vos leas y sepas. El Espíritu, la periferia del Espíritu, los límites del Espíritu Santo siempre son la palabra de Dios. El Espíritu nunca se va a salir de la palabra. Supongamos que esta es la palabra de Dios. El Espíritu Santo se va a mover acá, mira. De ahí no va a salir el Espíritu Santo. Cualquier cosa que haga el Espíritu no lo puede hacer, no tiene la capacidad para hacerlo. Porque eso sería una rebelión, eso sería una falsa doctrina. Bueno, enriquecidos en toda palabra. La palabra conlleva la idea de riqueza o abundancia. Debido a que hemos sido llenos del Espíritu Santo, deberíamos abundar en toda palabra porque el Espíritu Santo es magnánimo, es generoso y está dispuesto a compartirse a sí mismo con todos. Y en otras palabras, la profecía es el resultado de estar lleno. Mirá, Lucas 1:67. ¿Qué dice? Vamos a leer acá en la pantalla. Lucas 1:67. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Profetizó. ¿Cómo hago profeta para profetizar? ¿Estar qué? Lleno del Espíritu Santo. Y recién dije llenos de la palabra de Dios. Si yo, viene el Espíritu así, siento el Espíritu. Ay, no me sale la palabra. Siento el Espíritu, pero no me sale la palabra. ¿Sabes por qué no te sale la palabra? Porque no leíste la Biblia. Porque el Espíritu necesita agarrar sus municiones. Y las municiones están acá. Cada letra de la Escritura. Y después está el otro. Tiene mucha Biblia. Lee mucho la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su un Hijo unigénito para que todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la gente está... No le impacta a nadie. ¿Por qué? Porque sabe la Biblia... pero le falta oración, le falta buscar al Espíritu Santo. Entonces vos no podés tener mucha palabra y nada de espíritu, o mucho espíritu y nada de palabra. Ambas cosas se tienen que unir para que salga. Las balas van con el revólver. Yo tengo bala, pero no tengo revólver, no sirve. Tengo revólver, pero no tengo bala, tampoco sirve. Cuando tenemos las dos cosas, ¡pum!, le damos al diablo en la cabeza. Primera de Corintios 12. Todos fuimos bautizados por un solo ¿qué? Espíritu para constituir un ¿qué? Un solo ¿qué? Cuerpo. Declara conmigo. El bautismo del Espíritu constituyó un cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Ustedes forman el cuerpo de Cristo. ¿Cómo te uniste vos, yo y todo y con cada uno? ¿Cómo nos unió Jesús? Con el Espíritu Santo. Vamos a hacer de cuenta que yo pongo una pizquita de comino, una pizquita de pimienta, una pizquita de sal, una pizquita de pimentón rojo, pero eso está separado, ¿verdad? Pero si yo arriba de eso derramo aceite de oliva, ¿qué pasa con todas esas especias? Se unen, se mezclan y se forma una sola cosa que forma un sabor. De la misma manera, el Espíritu Santo cuando nos bautiza, nos une. Por más que vos seas sal y el otro sea pimienta, el Señor te va a unir y va a formar un solo cuerpo. Y todo ese aceite es el espíritu de la profecía. Por más ministerio que vos tengas, vos tenés la capacidad de tener la palabra de Dios en tu corazón y en tu boca. Es decir que un pueblo profético es el fruto del bautismo del Espíritu Santo. Por eso yo le decía que cuando sos bautizado por el Espíritu Santo, esa es la primer puerta para ingresar a la dimensión profética. Y en esta dimensión opera el Espíritu, declara conmigo, Espíritu de profecía. En lo que son ustedes, pueblo, ustedes son un pueblo profético. Declara conmigo, somos un pueblo profético.
Bueno, ¿qué se mueve en el pueblo profético? Se mueve el espíritu de la profecía. ¿Cómo? Vamos a dar el ejemplo que di antes. Están todos adorando a Jesús. Y empezás a declarar la belleza de Jesús, el poder de Jesús. Y de repente Jesús te empieza a mostrar al profeta en otra cruzada más grande. Gente sanando, gente liberando. ¿Por qué? Porque el espíritu de la profecía se mueve en el pueblo profético, y es un pueblo profético porque te unió con tu hermano el Espíritu Santo. Entonces, en la dimensión de pueblo profético se mueve el espíritu de profecía. ¿Están entendiendo ahí? Dios usa a cualquiera y de forma espontánea. De repente una hermanita ahí, dice, y el Señor dice que viene juicio de Argentina. Qué sé yo, no sé. O dice que esta iglesia va a crecer el doble. Gloria a Dios. Lo tomamos. No. Puede usar a cualquiera. Ahora sí. Vos podés profetizar, pero capaz que es la única vez en tu vida que lo va a hacer. Cuando hay un pueblo profético, Dios usa a cualquiera. Cualquiera puede profetizar porque a los ojos de Dios todos tienen el Espíritu Santo, por lo tanto todos tienen el espíritu de profecía. Puede ser que profetices 2 veces en tu vida, como profetices 10 veces o nunca. Eso es lo que pasa en el pueblo profético. Ahora vamos a otra dimensión, el don de la profecía. Salimos del pueblo profético y entramos al tema del don de la profecía. Es dado por el Espíritu Santo, pero no es excepcional como en el pueblo profético, donde puedes profetizar una vez y nunca más. Hay hermanas que dicen, yo una vez profeticé. En la década del 80, cuando vino el avivamiento a Anacondia, yo profeticé. Y profeticé que tal hermano iba a fallecer y falleció. Y profeticé que tal pastor iba a sucederlo y lo sucedió. Fue tremendo. Pero después de ahí nunca más. ¿Ves? Eso opera en el pueblo, el espíritu de profecía en el pueblo de Dios. Ahora, el don de profecía es otra dimensión. Vamos a 1 Corintios. Vamos a ver el propósito. ¿Cuál es del don? 1 Corintios 14. Ahora, el que tiene el don de profecía no es un caso excepcional, que va a profetizar una vez en su vida, o 2 o 3. El que tiene el don de profecía va a hacerlo más continuamente. ¿Cuánto me están entendiendo? Y puede llegar a ser, que si se entrena y está en los planes de Dios y se desarrolla, a la postre, es decir, al futuro, se transforme en un ministerio profético. Es decir, de oficio. Vamos a ver cuál es el propósito del don de profecía. Vamos a ver el propósito del don en la iglesia. Declara conmigo, el propósito del don en la iglesia, no en el mundo, en la iglesia. 1 Corintios 14:3, ¿qué dice? En cambio, el que profetiza habla a los demás para 1, edificarlos, 2, animarlos, 3, consolarlos. ¿Cuál es el propósito del don de profecía en la iglesia? Edificar a tu hermano, animar a tu hermano, consolar a tu hermano. ¿Te das cuenta que en el nuevo pacto el don de profecía no tiene tanto que ver con predicciones del futuro, sino con lo que Dios está haciendo en la persona, en tu hermano? ¿Te das cuenta? Antiguamente, en los profetas del antiguo pacto, la profecía tenía más relevancia con temas de predicciones futuras. En el Nuevo Testamento tiene que ver con restauraciones actuales. Ahora vamos a ver el propósito del don en los incrédulos. Verso 24. Quiero dar los 3 ejemplos. El que tiene el don de la profecía va a animar, va a consolar y va a edificar. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice que somos edificio de Dios.
edificar tiene que ver con una construcción, ¿verdad? Entonces eso significa que la profecía construye al creyente. También dice que va a consolar. Una vuelta, antes de que seamos la iglesia más grande, estábamos allá, era a la mitad del templo. Me acuerdo que vino una señora, un matrimonio muy anciano de Paraguay. La señora no hablaba poco y nada español. Y yo me acerco y yo le decía sí, y ella no me sabía decir nada. No me entendía muy bien y yo tampoco a ella. Y el Señor me dice por el don de la profecía, ella perdió un hijo, hay un luto. Y ella vino con una pregunta, ¿dónde está el alma de mi hijo? Y cuando le dije esto, ella me dijo, es así, yo perdí un hijo y se llama tal, no me acuerdo el nombre. Y le dije, su hijo está en las manos del Señor. La señora lloró, se abrazó con su esposo y fueron consolados. ¿Te das cuenta? Ahí el don de profecía, ¿qué hizo? Consoló. Otras partes te anima. Viene la profecía y dice, y el Señor dice que Centro de Reforma y Avivamiento se va a otro nivel. Ánimo, eso te da ánimo. Vas a salir de esa prueba aprobado y bendecido. ¿Viste lo que hace la profecía? El don profético. Es tremendo, hermano. Por eso fuimos enriquecidos en toda palabra. Fuimos enriquecidos, declara conmigo, fui enriquecido por el Espíritu Santo en toda palabra profética. Hay que usar nomás las palabras. Ahora vamos a ver cuál es el propósito del don en los incrédulos. Verso 24. 14:24. Dice, pero si uno que no cree o uno que no entiende entra, obviamente en el culto, ¿no? Cuando todos están, ¿qué? Profetizando, esa persona se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando, realmente Dios está entre ustedes. ¡Aleluya! ¿Cuál es el propósito del don de la profecía? Para el incrédulo, para la iglesia. Muy bien, consolar, animar, edificar. El don de la profecía en la iglesia. El don de la profecía para los incrédulos es que su pecado sea revelado, su vida, su historia quede revelada. Y él diga, esto no lo sabía nadie. ¿Y el tipo qué hace? Adora a Dios. Adora a Dios, dice, acá realmente está Dios porque me dijeron mi vida. Yo recuerdo que acá nuestro camarógrafo José, él me dijo, yo creí, profeta, cuando vos me dijiste toda mi vida a mí. Cómo yo sufrí de chico en el campo, cómo me hice cargo de muchos hermanos míos y de toda mi vida. Eso me impactó y ahí creí en Jesús, me dijo. Fallo, tremendo. Es lo que dice la Biblia, hermano. Lo que hace la profecía. Lo que hace la profecía. Para el incrédulo, ¿no? Es decir que el don profético de profecía impacta la fe del incrédulo y el tipo cree en Dios. Es decir que el motivo es la salvación del alma. Dios. Ahora, preste atención los que tienen don de profecía. Tener el don no significa ser profeta de oficio. ¿Puedo tener el don, pero eso me hace a mí un profeta de oficio? No. Sos un profeta en el ámbito espiritual de que podés proclamar una palabra. Pero profeta de oficio sos cuando el presbiterio profético, en el caso mío, el presbiterio profético, el cuerpo de obispos, el cuerpo de ancianos en CAM, me llamaron, me reconocieron delante de toda su congregación, me impuso las manos y me declararon como profeta de oficio. Eso a mí me delegó
responsabilidad y autoridad y poder sobre ustedes. Porque fui un ministro ordenado. No lo hablo para enorgullecerme, sino para explicarte de cómo funciona cada dimensión profética. En el pueblo profético se mueve el espíritu de profecía. En los que tienen un don se mueve solamente para edificar, consolar y animar. Y para los que son profetas de oficio, la dimensión es más grande. Es para levantar, es para equipar, es para activar. Y además tiene una capacidad tan amplia que puede profetizar globalmente a las naciones. O sea, es el mayor, el profeta de oficio es en la mayor dimensión del nivel profético. Así que imagínese acá la dimensión espiritual que hay, hermano. Por eso que estamos viendo cosas grandes, cómo los demonios se sujetan, cómo la enfermedad huye, cómo los problemas son resueltos, cómo la bendición viene a nuestras vidas. ¿Cuánto están aprendiendo en esta noche? Por eso yo veo muy urgente en enseñar acerca de lo profético, porque estamos en cero, estamos en foja cero, hermano. Y tenemos los tiempos del Señor, están así, su venida viene y nosotros no estamos preparados, tenemos que prepararnos. Amén. Bueno, te voy a decir una cosa. Los que tienen un don de profecía, profeta, ¿cómo sé yo que tengo un don de profecía? Yo te voy a decir cómo darte cuenta que tenés el don de la profecía. Siempre que miras a alguien, se te viene una palabra para decirle. No siempre, ocasiones. Y la persona, cuando se lo decís, te dice, me pasa eso, ora por mí. Ese ya es un indicio que tenés el don de la profecía. Segundo, estás en la dimensión de los sueños. Tenés muchos sueños que se cumplen. Sueños que te revelan la condición de una persona, o la tuya o la de la iglesia. ¿Cuántos me están comprendiendo? Y también, si estás orando, ¡pac! Y tenés visiones. De repente, ¡pum! Ves que se desborda un río y tu casa está cerca de un río, decís, esto es lo que Dios va a pasar. O de repente yo oraba, ¡pum! La cara de mi abuela. Y digo, ¿qué pasa? Oraba, ¡pum! La cara de mi abuela otra vez. Y ahí el espíritu de profecía me decía, intercede por tu abuela. ¿Cuántos me están comprendiendo? Esto viene en forma de imaginación, pareciera. Pero no es tu imaginación. Es el espíritu, es el don de profecía. El don de profecía. Y sobre todo tiene que ver con, si viene la visión, viene el sueño, viene la imaginación, pero no lo soltás, no se lo decís a la persona, no lo declarás en la iglesia, estás anulando todos tus cartuchos. Estás dando ningún tiro, ni siquiera al aire. Por eso es tan importante. Nosotros tomamos muy en cuenta las visiones de los hermanos y los sueños. Siempre termina el culto y viene el hermano y me dice, estaba adorando y vi esto. Gloria a Dios. Lo tomo. Un recurso para mí, profético. Viene otra hermana, tuve este sueño. Tengo este. Yo voy a orar, Dios me muestra algo y con esto es una confirmación. Confirmación. Declara conmigo, don de profecía. Ahora, el que tiene don de profecía y está afilado, yo le voy a decir, vos tenés límites. Porque no podés ir profetizando a todo así nomás. Porque no tenés el ministerio o el oficio de profeta. ¿Cuáles son los límites, profeta, de alguien que tiene un don profético? Los límites son los que vimos recién. Solamente lo tenés que usar para animar, para consolar y edificar a tu hermano. No lo tenés que usar, el don de profecía, para bajar a alguien, para echar a alguien de la iglesia, para corregir a una persona. No pases los límites de tu gracia, de la gracia que se te dio. Porque si vos sos fiel a los límites de la gracia, del don,
el Señor te va a llevar a otro nivel de ser profeta de oficio. ¿Cuánto están aprendiendo? Bueno, ahora vamos a hablar acerca del profeta de oficio. Es dado por nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios dice, Reina Valera, preste atención a este versículo, se lo voy a leer yo acá, porque es Reina Valera. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién da los dones? El Espíritu. Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Es decir que los dones los da el Espíritu, y los ministerios, el oficio de profeta o de evangelista o pastor o maestro, lo da el Señor Jesús. ¿Por qué lo da el Señor Jesús? Porque Jesús, dice Hebreos, es el apóstol, obispo de nuestras almas. A él le llamaban profeta, porque profetizaba los futuros de Israel. A él le llamaban el buen pastor. Él era el que evangelizaba y ganaba las almas y salía a las calles. Y él era el maestro, por eso le llamaban rabí. Es decir, que esos son los 5 mantos de Jesús. Entonces, cuando ustedes son pastores, usted está operando en un manto de Jesús. Por eso dice, hay diferentes ministerios, pero el Señor es el mismo. Diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Y en 1 de Corintios también nos dice que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. No hay contradicción en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahora, el oficio de profeta es el nivel más alto en la esfera profética. Vamos a 1 de Corintios 12, 28. Verso 28. Dice, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstol. Declare, segundo lugar, profeta. ¿Se da cuenta? El profeta está en segundo lugar. Son los 3 primeros puestos de importancia, de jerarquía, de rango. El primero dice apóstol, el segundo el profeta, el tercero el maestro. Son unciones de autoridad. Unciones de autoridad. Los profetas de oficio profetizan con más fuerza y con más peso que los otros creyentes que profetizan por medio de el don o por medio del espíritu de profecía cuando viene la adoración o cuando están leyendo la Biblia. ¿Se da cuenta? Sus profecías, las profecías de un profeta de oficio pueden llevar revelación, dirección, corrección, confirmación, impartición y activación. Los profetas de oficios ministran a un rango más amplio de necesidad que los creyentes que hablan solamente por el espíritu de profecía o solamente por el don. Por ejemplo, como le dije recién, un profeta de oficio tiene más amplia y cubre más la necesidad de todo el pueblo de Dios, porque puede ministrar sanidad, liberación y también profecías a las naciones. Es decir, que su palabra puede llegar a ser global, como este profeta, que he profetizado varias cosas de otras naciones que hemos visto que se han cumplido. Y sobre la nación de Argentina también. Así que lo que se viene, hermano, es tremendo. Y lo que dice, me quedo con lo que dice el apóstol Pablo: fuimos enriquecidos con toda palabra. Es decir que en el Espíritu Santo las palabras están cargadas con el power de Dios. Con el power de Dios. Todas estas cosas, pueblo profético, don de profecía y oficio de profeta, son operaciones de la unción profética. El profeta de oficio de esta generación se va a levantar para traer un orden divino. Ahora hace poco se puso sobre nosotros una congregación, la congregación Maranata,
Y yo creo que este ministerio mío profético va a traer orden a esa iglesia. Me dice el pastor: hermano, lo que estás enseñando en el taller de servidores está trayendo un orden en la iglesia. En mi mente como pastor me dice algo impresionante. Se están activando, activamos ya con la línea de oración. Están practicando la línea de oración en otra iglesia. Y el don de sanidad se empezó a fluir. ¿Se acuerdan acá cuando lo ungimos a los pastores? Cuando le impusimos la mano, yo le declaré: te activo el don de sanidad. Y ya está operando en el don de sanidad. Tremendo, hermano, tremendo. Y vienen cosas mayores, gloria a Dios. Esto va a preparar al cuerpo de Cristo para una manifestación del reino de Dios en el mundo. Eso va a traer una cosecha de almas muy grande para esta generación. Eso es la activación. Hace falta profetas que activen a los ministros. Vamos al último versículo, 1 Corintios 14, 39. Estos son los beneficios de la cruz. Gracias a esa cruz preciosa tenemos el espíritu de profecía. Ya no en reyes, ya no en profetas o en sacerdotes, sino en todo el pueblo de Dios. 1 Corintios 14, 39, ¿qué dice? El apóstol Pablo, autoridad total de la iglesia. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hable en lenguas. ¿Qué dice? Ambicionen, ¿qué cosa? Profetizar. Entonces, ¿por qué hay pastores que prohíben profetizar? Según la RAE, ambicionar significa tener deseo vehemente por algo. Lo que nos quiere decir Dios acá es que tenemos que tener un deseo vehemente por profetizar y fluir en la profecía. Ahora, profeta, yo no siento ese deseo de profetizar, porque no podemos anhelar aquello que ignoramos. Yo no puedo desear algo que no sé para qué sirve, ¿no? Si no sé para qué sirve, ni sé qué beneficios voy a tener de eso, no voy a tener mucho deseo de tenerlo. Es como que si yo me vaya al Amazonas y le muestre un lingote de oro a un primitivo, un hombre primitivo. Va a mirar y va a decir: esto es una piedra. Lo tira. No le encuentra el valor porque él no sabe para qué sirve. Lo mismo pasa, nosotros como pueblo de Dios no podemos ignorar al espíritu de profecía, que es como más precioso que el oro puro. Porque dijimos que a través del ministerio profético viene un gran avivamiento. Se ordena la iglesia, se edifica la iglesia, se consuela la iglesia, se exhorta, se anima a la iglesia y los incrédulos creen y adoran a Jesús. Así que, hermano, ya sabemos que el espíritu de la profecía, todo cómo funciona, las dimensiones proféticas. Lo que le estoy dando es una enseñanza súper básica, pero me doy cuenta que todo está en foja cero. Pero tenemos que empezar a tener enseñanzas proféticas. Gloria a Dios. Así que acá, no sé si esto será un tema aislado, según lo que Dios me guíe, pero la profecía es un tópico que no podemos ignorar. Yo declaro que esta noche van a salir palabras proféticas de mi boca que van a liberarte.